Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. El ilustre Colegio de Abogados de Tacna, representado por su decano, magíster Jorge Luis Sosa Quispe, les da la más cordial bienvenida a este seminario de actualización de ideología de género versus violencia familiar. Es un placer tener la presencia del doctor David Moisés Silva Napuri, asimismo también de la doctora Ada Paola Mejía Rodríguez, con quien empezaremos este seminario. Ella es abogada por la Universidad Privada de Tacna, abogada colegiada por el Quinto Superior, magíster en Derecho Constitucional, obteniendo el primer puesto de estudio, doctorado en Derecho Penal y Política Criminal por la Universidad Privada de Tacna. Démosle un fuerte aplauso a la doctora Ada Paola Mejía Rodríguez, quien dará inicio a este seminario. Mi nombre es Ada Paola Mejía Rodríguez, soy abogada del Ministerio de la Mujer. En lo que me compete a la presente exposición del día de hoy, el tema de género lo va a tratar el doctor propiamente dicho, ¿no? La inclusión de lo que yo voy a hacer en la presente ponencia es acerca del delito de agresiones contra la mujer y los integrantes del grupo familiar, ya sea desde que comienza en la etapa de las medidas de protección hasta que llegue a la investigación y a la respectiva sentencia, ¿no? Mucho se ha hablado de la ley 30.364, sus implicancias, sus consecuencias y las duras críticas que tiene acerca de la punición de esta. Si bien es cierto, la ley 26.260 establecía sanciones diferentes, ¿no? Es más, la aplicación de la medida de protección la llevaba un fiscal de familia. Ahora en la actualidad, ¿quién es quien emite las medidas de protección? Es un juez de familia, ¿no? Muchas veces con la anterior ley, la 26.260 y su última modificatoria que tuvo, incluso solamente se permitía la conciliación y los desistimientos. A partir de la incorporación de la 30.364, a partir del año 2015, lo que trae es grandes cambios. Está prohibida la conciliación, está prohibido el desistimiento. Es más, los jueces de familia están en la obligación de emitir medidas de protección, incluso teniendo en cuenta el riesgo, que ya son riesgo leve, moderado y severo, que más adelante se va a explicar. Antes de comenzar con esta ponencia, quisiera que pongan el video que he anexado para saber si realmente existe o no existe violencia de género. En este caso, ¿existe violencia
contra la mujer o no existe? Esta ley solamente protege a la mujer, porque muchas personas dicen, cuando van y denuncian, dicen, soy mujer, tómame la denuncia. Tú eres mi pareja y no me vas a dejar nunca. Se escuchaba a través de las paredes. En el presente video, que es fuente de la Corte Superior de Justicia de Arequipa, Tú eres mi pareja y no me vas a dejar nunca. Se escuchaba a través de las paredes. Ayer, cuando Juanito regresó de la escuela, encontró el cuerpo de su mamá sin vida. Yo soy tu marido, así que me obedeces. Así le decía. Luego de golpearla, le pidió perdón y le compró flores. Y le hizo entender que no era su culpa y que ella lo había puesto así. Iba a salir para su trabajo y él la detuvo. ¿Así vas a salir vestida? ¿A quién quieres impresionar? Estaban en clase y le quitó su lapicero. Te lo devuelvo si me das un beso, le dijo. ¿Por qué te quejas? ¿Acaso no te ayudo a veces en la casa? Así le decía, como si las labores de la casa solo fueran de ella. ¿Esta tontera es la que cocinas? Le tiró el plato en la cara. Los niños quedaron aterrados. Lo que hemos escuchado, lo escuchamos en muchas oportunidades y creemos que es algo normal, ¿no? El estigmatizar a la mujer, el tratar de controlarla, el tratar de saber dónde está y qué es lo que debe hacer, ¿no? Ya que vivimos en una sociedad sin poder negarlo, es una sociedad machista. Y lo que la ley 30.364 busca es de alguna manera sancionar esta violencia que es ejercida, que muchas veces las mujeres ya lo hemos asimilado como si fuera algo normal, ¿no? Entonces, voy a comenzar con la exposición. ¿Cuáles son los objetos de protección de la ley 30.364? Si bien es cierto, ya nos define, ¿no? Define a la pareja, en este ámbito al cónyuge, conviviente, conviviente, las personas que hayan tenido hijos en común, así hayan vivido o no hayan vivido juntos. Dentro de los ascendientes también tenemos a los padres, a las madres, padrastros, madrastras, abuelos, bisabuelos, etc. Dentro de los descendientes, los hijos, los hijastros, nietos, nietos. Así también, en cuanto a los colaterales, hasta el 4º grado de consanguinidad, los hermanos, los tíos, los primos y los sobrinos. Y hasta el 2º grado de afinidad, los suegros, el cuñado, la nuera y el yerno. Así también protege a las personas que viven bajo el mismo techo, siempre y cuando no existan o no vengan relaciones contractuales, ¿no? Un claro ejemplo podría ser la que hace trabajo de empleada de casa, ¿no? Median relaciones contractuales o laborales. Tipo de violencia. La 30.364 ya determina cuáles son los tipos de violencia. Entre ellos encontramos la psicológica, la física, la sexual y la económica o patrimonial. Dentro de la psicológica, no voy a especificar muchos conceptos porque están en la ley, entonces nos vamos a ir más que todo al campo práctico, ¿ya? Dentro de la psicológica, ¿cómo acreditamos una violencia psicológica? La persona que es víctima de violencia va y denuncia violencia psicológica. Denuncia ante la policía, ante el juzgado mixto o juzgado de familia o de frente a la fiscalía. Entonces, una vez que se le recibe su denuncia, inmediatamente la policía está en la obligación de darle un oficio y de llevarla al Instituto de Medicina Legal o a un SEM, ¿no? Ahí pasará una pericia psicológica o se emitirá un informe psicológico. Los grados de valoración de la violencia psicológica ya se encuentran establecidos en el Manual de Medicina Legal. Establece 3 clases de catálogo en cuanto a la violencia psicológica. El primero es que no exista violencia o que sea un conflicto familiar. Eso no puede catalogarse como delito. La segunda es la reacción ansiosa situacional, es decir, que se trata de algo pasajero, ¿no? La finalidad de la reacción ansiosa situacional, ¿dónde llegará? Terminará en un juzgado de paz letrado. ¿Por qué? Porque no se puede catalogar como delito. Y finalmente, la afectación psicológica.
La afectación psicológica, tal como lo establece el 122b, alcanza al catálogo de delitos. Entonces, si el profesional psicólogo del SEM o el profesional psicólogo de medicina legal refiere que la víctima presenta afectación psicológica, nos encontramos dentro de un delito. Después pasemos a la violencia física. ¿Cómo acreditamos la violencia física? La violencia física, de la misma manera, voy yo a la comisaría, interpongo mi denuncia, refiero que me han agraviado físicamente y el policía me dará un oficio para irme a medicina legal y el médico dará la puntuación. Ahora, el 122b ya determina que desde los días de incapacidad menores a 10 días, es decir, desde un día de incapacidad, ya nos encontramos ante un delito, ¿no? Lo cual ya a futuro, bueno, también se investigará, se determinará si es cierta o no, porque muchas personas van y denuncian violencia física, refieren, y valga la práctica, refieren que me han agredido, me han golpeado, me han chancado, me han lanzado al piso, pero ¿y dónde están las lesiones? Entonces, la violencia física se debe acreditar tanto en cuanto a la declaración de la víctima, que debe de cumplir los criterios del 2005 del acuerdo plenario, en cuanto a la declaración de la víctima, y además con el certificado médico. Ambos deben de corroborarse para ir a un proceso penal, ¿no? La violencia sexual. La violencia sexual. Muchas críticas existen acerca de la violencia sexual. ¿Por qué, si es una ley de violencia familiar, por qué se debería de considerar la violencia sexual, ¿no? Dentro de la violencia sexual ya la ley establece cuáles son las clases de violencia. Estamos ante violación sexual, actos contra el pudor, proposiciones con fines sexuales, todos aquellos que tengan actos de connotación sexual. Muchas personas, muchos abogados refieren y dicen lo siguiente, ¿no? ¿Por qué si yo estoy siguiendo un proceso penal ya como fiscal, ¿por qué a la par un juez de familia, un juez mixto, me tiene que dictar medidas de protección? Si estas personas no tienen ni siquiera un vínculo. Pero si bien es cierto, la misma ley, la 30.364, ya determina cuáles son los ilícitos que están dentro de ella. Entonces, algunos presentan apelaciones diciendo de que ne bis in idem, por qué doble sanciones, por qué si no hay vínculo, etcétera, etcétera. Pero la sala ya ha establecido de que cuando hablamos de violencia sexual, incluimos también este catálogo de delitos que se encuentran en el Código Penal. Entonces, en caso de riesgo severo, los juzgados mixtos y los juzgados de familia están en la obligación de emitir medidas de protección incluso sin la audiencia, ¿no? Presentan apelaciones, partes de abogados diciendo de que ¿por qué no me han citado una audiencia? Están restringiendo mi derecho de defensa, dicen muchos abogados de imputados, de procesados, ¿no? Pero la misma ley lo faculta a que se emitan las medidas de protección sin incluso una audiencia, ¿no? Por el riesgo, porque un delito sexual se cataloga como un riesgo severo. Después pasamos a la clase de violencia económica o patrimonial. Es aquella clase de violencia que menoscaba los recursos económicos o patrimoniales, ¿no? Muchas dudas existen acerca de este delito. Si bien existe en el Código Penal, refieren que no existe robo, no existe hurto entre cónyuges, ¿no? Por ende debe archivarse esta denuncia. Pero si bien es cierto, ya también el tipo de violencia económica tiene una gama amplia, como por ejemplo la restricción de los alimentos a menores. Se ha ampliado incluso con la última modificatoria la restricción de los alimentos a los menores. ¿Pero por qué? Si es una rama de los alimentos, ¿no? Pero también la mujer es víctima de violencia cuando va y no tiene por lo menos un proceso judicial de alimentos o una medida cautelar y va y le pide al agresor que le dé alimentos para su hijo por la necesidad, ¿no? ¿Pero qué hace este agresor? La agrede, muchas veces la somete a tener actos sexuales. Tenemos muchos casos, por ejemplo, en que los agresores aprovechan este grado de dependencia o muchos casos donde las mujeres no trabajan, ¿no? Y tienen que ir donde el agresor. ¿Y qué hacen ellos? Ya tienes relaciones conmigo y te daré alimentos para tu hijo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tiene que cautelar el juez mixto o el juez de familia? Tiene que cautelar la violencia económica. Así también la ley establece dentro de esta gama de violencia la restricción de una persona para que pueda laborar, ¿no?
Teníamos otro caso, por ejemplo, en el que era una señora que había dado a luz y se encontraba al cuidado de su hijo, pues, ¿no? Ella era docente y lógicamente quería ejercer para poder satisfacer sus propias necesidades como cualquier profesional, ¿no? ¿Qué hizo el hombre? Le dijo, no, no vas a trabajar. Entonces quemó su título profesional, quemó su computadora, todos sus bienes que podía, su currículum vitae, todo, para que ella no pueda lograr. ¿Es violencia económica? Claro que lo es, porque está restringiendo de alguna manera para que esta persona pueda sola sobrevivir en una sociedad o para poder ser independiente, perdón, ¿no? La siguiente, por favor. Las etapas de protección. Esto lo vamos a hacer de manera, bueno, un poco acortada, porque si bien es cierto, la misma 30.364 ya establece plazos. El día de hoy yo voy y denuncio violencia física, psicológica, sexual, ¿no? Entonces, en el plazo de 24 horas, el policía está en la obligación de emitir un informe con los primeros recaudos. Si es violencia física, llevará el certificado médico, la declaración de la gravedad, como sin la declaración del imputado, se remitirá al juez de familia o al juez mixto. ¿Para qué? Para que dicte las medidas de protección en base a estos recaudos, ¿no? Después, el juez de familia o el juez mixto se encargará de la emisión de las medidas de protección. Y en base, como ya les dije, ¿no? En base al certificado médico, en base al informe psicológico, en base al informe social, entre otros. Ahora vamos a irnos propiamente a la audiencia oral de medidas de protección. Ya, la audiencia de medidas de protección se realiza dentro de las 72 horas posteriores a la deposición de la denuncia. Dentro de las medidas de protección tenemos el impedimento de acercamiento hasta 300 metros entre el agresor y la víctima. Prohibición de comunicación por cualquier vía. Mensaje de texto, WhatsApp, Instagram, Facebook, cualquier prohibición de comunicación. Donde el juez de familia está en la obligación de determinar el plazo y además la vía de comunicación que se restringe. También tenemos el retiro del agresor. El retiro del agresor, muchos jueces, por ejemplo, esperan que el agresor tenga una o dos denuncias que precedan, ¿no? En la práctica, para poder recién retirar al agresor. Pocos son los jueces que con el primer informe o con el primer certificado ejerzan el retiro del agresor. El retiro del agresor se le dará 24 horas para que pueda salir de su domicilio y no acercarse por un periodo de tiempo, ¿no? Al hogar, ya sea que no se pueda acercar a los hijos en caso de existir un riesgo o si no a la víctima propiamente dicha, ¿no? Posterior a ello, el juez de familia o el juez mixto lo emitirá la respectiva medida de protección, la emitirá a la policía para que ejecute, para que haga la ronda inopinada, para que haga el mapa de registro, para que haga aquel canal de comunicación entre víctima y policía, ¿no? Para asegurar su integridad. Estas medidas de protección se pueden apelar, claro que se pueden apelar, la misma ley establece plazos para que se puedan apelar. Estas medidas de protección se pueden cancelar, lo que muchos abogados de parte imputada no realizan, por ejemplo, ¿no? Se archiva su proceso, digamos por una denuncia que sea calumniosa, y dejan que la medida de protección subsista, ¿no? Antes, al inicio de la ley, decía que con el archivo fenecía la medida de protección, pero hoy en día, con las últimas modificatorias y con el Acuerdo Plenario 9-2019 que ya establece tiempos de medida de protección, la medida de protección es indefinida. Por ende, es obligación del abogado del imputado, en caso de que se haya archivado la denuncia que presenta la supuesta víctima, de levantar esta medida de protección. El juez de familia examinará los medios de prueba que está juntando la parte de la imputada y inmediatamente levantará la medida. ¿Para qué? ¿Para qué levantar la medida de protección si mi proceso ya está archivado? ¿Para qué? Para no incurrir en el delito de desobediencia a la autoridad. Porque no nos olvidemos, cuando dictas una medida de protección, el juez de familia también inmediatamente obliga a que el imputado, el denunciado, cumpla con esta medida. Si incumple y la víctima lo vuelve a denunciar, incurrirá en el delito de desobediencia y resistencia a la autoridad. Una vez que se emitió la medida de protección, pasará al fiscal penal. El fiscal penal tiene dos fines.
La primera, puede archivar la denuncia porque a su criterio no reúne los suficientes elementos de prueba que puedan acreditar que la denuncia de la supuesta agraviada es cierta, ¿no? Pero también quien se sienta perjudicado con ello podrá presentar su recurso de queja en el plazo que establece la ley. O, en el siguiente supuesto, podrá irse a un juicio. En la mayoría de casos, por ejemplo, se presentan acusaciones directas, pues, ¿no? Se lleva, en caso de que sea delito, se presenta una acusación directa, se va a un proceso judicial, que ahorita vamos a explicar cuáles son las sanciones y las penas, y del otro lado se puede ir a un juzgado de paz letrado. Como les dije al inicio, pues, ¿no? El juzgado de paz letrado ve las partes, ¿no? Maltrato sin lesión, reacciones ansiosas situacionales, donde hará su respectiva audiencia y se sancionará a la parte imputada. Y como delito, ¿no? Cuando alcanza una afectación psicológica o cuando alcanza por lo menos un día de incapacidad médico-legal, presentará su acusación y esta persona se someterá a un proceso judicial, ¿no? Podrá aceptar el delito o si no, bueno, será condenado o será absuelto. Vamos a hablar ahora propiamente de las penas, ¿no? Ya el acuerdo plenario 9/2019, que entra en vigencia recién ahora, junto con el nuevo acuerdo plenario de la prisión preventiva, ya establece que no se podrá aplicar la reserva de fallo. Antes de las modificaciones de la ley, por ejemplo, ¿qué hacían los jueces? O mejor dicho, retrocedamos, ¿qué hacían los fiscales? Llegamos a un principio de oportunidad. Señora, es un delito de mínima lesividad, señor, ¿se compromete a que no volverá a incurrir en un nuevo hecho? Sí, no, me comprometo. Entonces llegamos a un principio de oportunidad y dale una suma referencial a la señora de 300 soles por la violencia que ejercí. El proceso moría en fiscalía, ¿no? ¿Generaba antecedentes penales? No generaba. De alguna manera, algunas personas decían que, bueno, justificaban que el principio de oportunidad no era una clase de conciliación, ¿no? Que es un paradigma contrario a lo que trae esta ley. Pero, entonces, ¿qué hicieron? Terminó ese principio de oportunidad y llegábamos a un juicio penal. ¿Y en un juicio penal qué hacíamos? Reserva de fallo condenatorio. Es decir, esta persona no tenía antecedentes penales. Es decir, una víctima que había interpuesto su denuncia quedaba solamente con una reparación en sede judicial, ¿no? Y la reserva de fallo le beneficiaba a la víctima, no, le beneficiaba al agresor. Con las últimas modificatorias que han habido, dijeron que la pena va a ser efectiva. Pero todos nos preguntábamos, bueno, hubo acuerdos de jueces, bueno, y dijeron, ¿cómo vamos a sancionar a una persona con 1 a 3 años de pena privativa de libertad? ¿No? Por una afectación psicológica, por un día de incapacidad médico-legal, ¿merece una persona irse a un penal de 1 a 3 años? Pues no, ¿no? ¿Y qué hicieron? Utilizaron los apremios que la ley faculta, como por ejemplo la conversión de las penas, que en la actualidad se está utilizando. La conversión de la pena a días multa o la conversión de la pena a prestación de servicios a la comunidad. Entonces, ¿qué hacía este supuesto agresor, no? Se iba a juicio, sí, aceptó el delito, yo agredí a la señora, yo le insulté. ¿Y a qué llegaba? Hacía la conversión, y al ser primario se iba a un penal, no. Al ser primario se iba al INPE, en reos libres, y hacía su prestación de servicios a la comunidad. O sea, un fin de semana se iba a limpiar un centro de salud, o ordenaba anaqueles en alguna institución pública, o como lo hemos visto en las noticias, ¿no? Plantaba árboles en Pocoyay, o hacía limpieza, como vimos en la sentencia de Chiquito Flores, por ejemplo, ¿no? Levantaba basura a las 5 de la mañana, de 5 a 8, de ciertos días de la semana. Esas eran las sanciones, y esas son las sanciones en la actualidad, ¿no? Pero existen penas efectivas, anteayer estaba por la fiscalía en el centro y un amigo me dice, ¿tienes sentenciados a pena privativa de libertad? Me dice, si los jueces y los fiscales todavía llegan a principios de oportunidad, incluso hay circulares que facultan a los jueces de investigación preparatoria, por ejemplo, ¿no? A llegar al principio de oportunidad en base a la supuesta unidad familiar, ¿no? Y dije, ¿que acaso esto no se está aplicando en todo el año? Pues parece que no, ¿no?
Pero con el cambio del acuerdo plenario, que ya lo establece el 1 de 2019, prohíbe el principio de oportunidad, prohíbe la aplicación del acuerdo plenario y lo prohíbe expresamente. Está prohibido el acuerdo plenario. Perdón, está prohibido el principio de oportunidad, está prohibido el acuerdo plenario. Es más, si un juez, y lo dice el mismo acuerdo plenario, si un juez quiere dictar prestaciones de servicios a la comunidad, como conversión o días multa, deberá de tener en cuenta que este agresor no volverá a cometer, o sea, tendrá que tener la convicción, la idoneidad de que este agresor no va a volver a atentar contra la víctima, no lo va a volver a afectar física, psicológica, ni sexual, ni patrimonialmente. Entonces, mucho cuidado tendrán que tener los jueces al momento de expedir sus sentencias. No olvidemos que tal como lo establece este mismo acuerdo plenario, la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar es un delito que afecta a un bien jurídico de carácter pluriofensivo. Lo dice en el fundamento 23, ¿no? Es decir, no afecta solamente la integridad de la víctima, física, psicológicamente, no. También afecta a una sociedad, porque si bien es cierto, buscamos una igualdad material, un desarrollo de la personalidad de una mujer correcto, y amparándonos en la Convención Belén do Pará y la Convención de CEDAW, buscamos una vida de una mujer libre de violencia en todas sus formas, ¿no? Entonces, sin discriminaciones, sin estigmaciones, sin patrones estereotipados de comportamientos o prácticas sociales y culturales basadas en el sometimiento, en la inferioridad, en la subordinación o tal vez en la diferencia entre un hombre y una mujer. Esta ley, la 30.364, busca la igualdad entre hombres y mujeres. No es que proteja a la mujer, no. ¿Por qué ese cambio de la ley? Antes se denominaba, y muchos se preguntan, violencia, ley de protección contra la violencia familiar, ¿no? Hoy en día, ¿por qué se llama ley? Porque ampara la protección de la mujer y los integrantes del grupo familiar. ¿Por qué? Porque precisamente el Perú ha adoptado criterios que países internacionales que están suscritos por diferentes estados, en base a la estadística, la mujer es el sexo que tiene mayor grado de vulneración del derecho a la integridad. La estadística lo dice. Hay un número incrementado de agresores que son hombres y un número de víctimas incrementado que son mujeres, ¿no? Entonces, por eso la denominación, no porque proteja solamente a la mujer, ¿no? Vamos a pasar ahora a los problemas jurídicos. La casuística. Vamos a tratar en cuenta solamente dos expedientes, para no aburrirlos. El expediente 1969-2016, Lima Norte, delito de lesiones graves por violencia familiar, Sala Penal Permanente de la Corte Suprema, agraviada Lisset Rosario Socla Guillén, imputado Ronnie García Guzmán. Lisset Socla Guillén. Siguiente diapositiva. Tal vez no la conozcamos así, pero tal vez hemos escuchado de Lady Guillén, ¿no? ¿Cómo fue el proceso de Lady Guillén? La hemos visto sufrir en televisión, en luchas, ni una menos, solicitando que un fiscal o un juez la escuche y haga justicia por ella, ¿no? Se han viralizado sus fotografías, la violencia que ejerció Ronnie García sobre ella, y qué clase de sentencia consiguió esta mujer, que por cierto tuvo una desfiguración de rostro, tenía afectación psicológica y perdió la, ¿cómo se dice? Perdió la continuidad del tabique nasal, ¿no? Por eso hoy en día la vemos en televisión y ahora día maquillada, sí, se puede tapar las heridas, sí, pero ¿qué determinó el médico legista y qué determinaba? Que pese a que ella se vaya a hacer una cirugía, nunca iba a volver la continuidad de su rostro, ¿no? Entonces vayamos a la parte penal. ¿Qué es lo que obtuvo Lady Guillén después de sus grandes luchas, trotes por los juzgados? Lady Guillén obtuvo, después de que Ronnie García aceptó su responsabilidad
ya previo juicio. Primero se negó, luego aceptó, porque las pruebas estaban en contra, porque había declaraciones de un psicólogo, de un médico legista, declaraciones de testigos que acreditaban que Lady Guillén había sido víctima de violencia. Una pena de 4 años privativa de libertad, porque estamos hablando de lesiones graves, suspendida su ejecución por 3 años y una reparación de 48.000 nuevos soles. Entonces el actor civil apeló, el fiscal apeló porque dijo, ¿por qué me dan una pena? ¿Por qué me dan una pena inferior a lo que yo estoy solicitando? ¿No? 4 años de pena privativa de libertad, suspendida su ejecución por 3 años. La fiscalía presentó un recurso de nulidad en la cual cuestionaba el quantum de la pena y solicitaba que se incremente, ¿no? Comportamiento procesal del acusado, consideró hechos que se produjeron dentro de un contexto de convivencia, agresiones que consistieron en puños y mordeduras en su cuerpo, lo que causó lesiones y fracturas en huesos y tabique nasal. Además, como les he referido, la gravedad tenía indicadores de violencia psicológica, el perfil psicológico del imputado, acreditaba su actuar violento y signos de misoginia hacia ella, ¿no? Además de no concurrir atenuantes para imponerle una pena por debajo del mínimo legal. Asimismo, el actor civil también apeló a ella, ¿no? Y dijo, en cuanto al daño emergente, que los gastos que ella había realizado generaban consecuencias más altas. Ella había requerido terapias personalizadas, terapias en conjunto, porque su caso no era un caso normal, no era un caso singular como una persona que va y solo conoce al fiscal y al juez y a la justa es un especialista más que escucha, ¿no? O un actor civil que está presente, o un abogado imputado. Este caso se había hecho público, entonces la afectación que ella tenía era muy, pero muy dura. En cuanto al lucro cesante, ella dijo que era animadora de eventos sociales y que la deformación de su cara no le iba a permitir nuevamente, no solamente reinsertarse en la sociedad a consecuencia de la afectación psicológica que ella tenía, sino que ella no iba a volver a ser la misma, ¿no? Porque era una animadora y ella tenía que exhibir su rostro y su cuerpo ante una sociedad, ¿no? Para que le pague. Entonces había dejado de percibir. Y en cuanto al daño a la persona, imposibilidad de continuar con actividades cotidianas. ¿Qué dijo la Sala Suprema? Convirtió, la anterior por favor, convirtió la pena de 4 años de pena suspendida de libertad con ejecución, 4 años de pena privativa de libertad suspendida con ejecución de 3 a 7 años de pena privativa de libertad. Nosotros hemos visto que se le capturó a Ronnie García, él estaba prófugo y hoy en día está purgando su pena en un penal para la redundancia. Y en cuanto a la reparación civil, ¿qué dijo, no? Que de 48.000 nuevos soles lo subió a 100.000 nuevos soles y fundamentó el porqué, ¿no? Había dicho que tanto el juez que había prevenido este caso no valoró estigmas ni sesgos que existían dentro del proceso y al encontrarse en un proceso que repercutía en ninguna víctima, tanto de violencia física y psicológica, no había valorado los estereotipos que existían, la diferencia de subordinación de Lady Guillén y todo ello. Por eso una pena severa, para hacer un cambio dentro de la sociedad. Siguiente. Finalmente, esta casuística, la casación 975-2016 Lambayeque. Delito de lesiones leves por violencia familiar, de la Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema, lesiones mutuas. Esta sentencia se expide a medida de que quien fue la agraviada, ¿cuáles fueron los hechos? ¿No? La señora Rubí Sandoval Carrillo se pelea con su esposo porque, suena algo irrazonable por la clase del hecho, porque se le había perdido la llave de su casa. Se le había perdido la llave de su casa y le pidió a él, dame tu llave para sacar una copia. Pero el señor se negó y dijo, no te voy a dar nada. Entonces, ¿qué hizo la señora? Necesitaba ingresar a su domicilio, ¿no? Eran ex esposos ellos, vivían todavía en la misma casa, y traen un cerrajero a la casa. Y ella cambia la chapa entera con la llave. Después que se va el cerrajero, esto produce un grado de enojo en el señor
y entre ambos se lesionan, ¿no? Entonces, ¿qué dice el fiscal? ¿Qué dice el juez? Ah, ya, ambos tienen lesiones, entonces son lesiones mutuas, lo que muchos fiscales consideran, ¿no? Dicen, ah, ya, certificado médico dice 5 días y en este dice 6, ya, mutuas, me voy por mutuas, pero no valoran la declaración, no valoran el protocolo de pericia psicológica o el informe psicológico, donde acreditan que esta víctima está siendo procesada injustamente por algo que no le compete, que lo único que hizo fue defenderse, ¿no? Entonces, ella presenta, Rubí Sandoval presentó una casación, motivo de la casación, grave infracción procesal. ¿Y qué dice la Suprema? La Suprema declara nula la sentencia de primera instancia y por autora de lesiones leves, ojo, lesiones leves, ni siquiera graves, ¿no? En agravio de Ricardo Castejón, cuya pena era de 3 años de pena privativa de libertad suspendida por 2 años y la reparación de 2.000 nuevos soles. Y dice, vuelve a emitirse nueva sentencia, porque la sala está en obligación de examinar caracteres de fondo, y pide una nueva sentencia, pero esta vez basada en los 7 puntos que Rubí Sandoval establece para su inocencia. En otras palabras, la sala dice, absuélveme a Rubí Sandoval Carrillo, pero tú me consideras siempre estos 7 puntos, ¿no? Bueno, eso sería todo en cuanto a mi exposición, para que pasen el siguiente ponente si tienen uno u otros. El Ilustre Colegio de Abogados de Tacna otorga el presente reconocimiento a la doctora Ada Paola Mejía Rodríguez por su valiosa participación como ponente en el primer seminario de actualización de ideología de género versus violencia familiar, realizado en nuestro auditorio en la ciudad de Tacna el día 11 de octubre en el marco del plan de las actividades académicas del año 2019. Tacna, 11 de octubre del 2019, firma Magíster Jorge Luis Sosa Quispe, decano del Ilustre Colegio de Abogados de Tacna. Invitamos a la doctora Ada Paola Mejía Rodríguez para hacer la entrega de este reconocimiento de parte de la Junta Directiva y de todos nosotros por habernos nutrido de sus conocimientos y darle un fuerte aplauso. Invito al doctor David Moisés Silva Napuri al centro de la mesa de honor para poder presentarlo. El doctor David Moisés Silva Napuri es abogado penalista por la Universidad de San Martín de Porres. Es doctor en Humanidades por la Limerick Varsity Theological Seminario Forward de Texas, Estados Unidos. Licenciado en Psicología Familiar por la UMPI, la Universidad
de los estados de Florida, Estados Unidos. Licenciado en la especialidad de Filosofía y Psicología por la Facultad de Educación y Humanidades de la Universidad de San Pedro, con estudios concluidos en maestría en Derecho Penal y Procesal Penal por la Escuela de Posgrado de la Universidad Nacional Jorge Basadre Groman, dentro del quinto superior, ocupando el primer puesto. Recibamos con un fuerte aplauso al doctor David Moisés Silva Napuri para que pueda dar inicio a su exposición. Muy buenas noches tengan todos ustedes. Buenas noches. ¿Estamos despiertos? ¿No nos hemos dormido? Muy bien. Lo que vamos a desarrollar en esta oportunidad es la ideología de género, pero en el marco filosófico, en el marco histórico, la parte política, nacional y transnacional, y algunos casos también que tenemos como jurisprudencia. Y la pregunta es, dentro del temario que tenemos, ¿qué es la ideología de género? Cómo ella ha ido ingresando dentro de nuestro medio, y ese va a ser el derrotero de nuestra exposición, nuestra participación en esta oportunidad, que lleva como título Ideología de Género versus Violencia Familiar. En realidad no son un versus, porque las dos son violencias, ¿no? Ya se ha desarrollado de la forma como lo ha hecho la doctora, pero la siguiente, por favor, es la primera pregunta que tenemos dentro de nuestro temario. ¿Qué es la ideología de género? Acá barajamos un concepto, pero es un concepto que se desarrolla en base a cómo es el origen, de dónde viene. Como le digo, la parte de su origen es filosófico, y es uno de los más grandes, tal vez, abogados, que luego se volvió filósofo y más se le conoce por filósofo y no por abogado, donde él decanta esta ideología, donde él dice que lo que nosotros tenemos en realidad es una lucha de clases. Y en uno de sus primeros libros él lo decanta, pero 20 años después él es más conocido por sus dos últimos libros, que ya lo vamos a ver. Entonces la ideología de género se define como el conjunto de ideas anticientíficas que con propósitos políticos busca paulatinamente desarrollar la naturaleza humana y la cultura occidental, ingresando como una alternativa global por medio de la política en entidades nacionales y transnacionales. Sí, al final vamos a ir viendo cómo es que Sudamérica ha ido aceptando esta ideología, lo ha plasmado en su política, y ahora incluso la Corte Internacional de los Derechos Humanos está presionando al Perú, porque Perú no ha reaccionado en esto, a pesar que ha tenido casos de ciudadanos peruanos que han solicitado que se les haga caso en base a la opción que ellos han tenido con respecto a cómo se perciben, que obviamente no es un delito, que tampoco yo estoy en contra de eso, no se vaya a malentender de lo que vamos a desarrollar. Este doctor está en una postura arcaica, no es eso. Lo que estamos haciendo es una investigación, este es un conversatorio en la coyuntura que se está dando de este diplomado, primer diplomado de familia que se está desarrollando. Es más, tuvimos la oportunidad de conversar con la doctora Débora Ranieri, una jueza argentina que estuvo con nosotros, tocando el punto de vista cómo es que Europa actualmente está decepcionada de Sudamérica y más aún de Perú, porque el Perú no responde a las ideologías que ellos están imponiendo a través del mundo. Y la misma Europa está dividida. La Europa del Norte tiene un pensamiento con respecto a esto de la ideología de género, la Europa del Este tiene una posición, la del Oeste otra y la del Sur otra. Entonces, en la siguiente, por favor, nos vamos a encontrar con el origen. ¿Cuáles son los orígenes de la ideología de género? Y tenemos un rostro que es muy conocido a través de toda la historia. Como le digo, él es abogado, segunda generación de su familia
como abogado. Pero no se le conoce como abogado, se le conoce más como filósofo, por todas las obras que él tuvo la oportunidad de darle al mundo. Es más, las dos obras más conocidas de él son El Capital y El Manifiesto Comunista. Pero lo hizo esto cuando él ya estaba maduro, un promedio más o menos de 47 o 48 años. Pero en la edad que está con todo el potencial de comer y de la investigación, él hace su libro La Sagrada Familia. Y decimos por qué este personaje, que siendo abogado, que luego se le conoce como filósofo, habla de la familia. Porque ese es el perfil que tienen los filósofos. El filósofo tiene un panorama, una cosmovisión muy amplia, tal vez más amplia de alguien que solamente habla de las cosas específicas o técnicas de su especialidad. El filósofo va a tocar siempre todas las áreas, habidas y por haber. Es más, en su tesis doctoral, fíjense que para graduarse como doctor en Derecho, él emplea esta tesis donde dice la diferencia entre la filosofía natural de Demócrito y la filosofía natural de Epicuro. Si nosotros presentáramos a cualquier estudiante de Derecho en cualquier facultad de las universidades que tiene Perú, si presentara una tesis de esta índole, yo creo que le dirían, tendrías que irte a otra facultad. Porque de Derecho, esa tesis no habla, pero habla del átomo y cómo es que el átomo viene a desarrollar y cómo viene a ser un cuerpo. Entonces, desde esta postura que Karl Marx comienza, él desde ahí dice de que existe la lucha de clases en el cuerpo. ¿En el cuerpo de quién? En el cuerpo de la familia. ¿Y nosotros a quién tenemos en una familia? A un hombre y a una mujer, porque él está tocando todavía la familia tradicional. En el decurrir de la historia, nosotros vamos a ver que existen más familias. Es más, la Corte Internacional de los Derechos Humanos reconoce 112 tipos de familia y 112 tipos de uniones. Pero no nos define qué cosa es esos 12 tipos de uniones y qué es familia para ellos. Bueno, es la postura de lo que tiene la Corte Internacional de los Derechos Humanos. Todavía vamos a seguir leyendo esta parte. Su origen viene de las ideas de Karl Marx en su segunda obra, La Sagrada Familia. Esto lo escribió en el año 1841. Probablemente en ese año no tuvo la repercusión que hoy ha tenido, porque muchos toman la posición de Marx y de cada una de sus obras se le considera un tipo de marxismo. Entonces, cuando nosotros estamos tocando el libro de Carlos Marx, desde este punto, él va a desarrollar más adelante, por sus adeptos, el tipo de marxismo familiar, porque hay marxismo capitalista, marxismo economista, marxismo cultural y marxismo en todos lados. ¿Pero por qué? Desde la postura de cada obra que él realizó. Ahora, ¿de dónde bebe la parte filosófica? ¿Cómo él, estudiando Derecho, cómo es que él se inclina por la filosofía? Justamente por Hegel. Hegel fue uno de sus más grandes primeros personajes que él odiaba y termina amándolo. Amando en el buen sentido de la palabra, no vayamos a confundir, ya que estamos hablando de la ideología de género, sino amando la sabiduría filosófica que Hegel desarrollaba en ese tiempo. Entonces, a pesar que su padre, que también era abogado, le manifiesta que tenía que seguir por la senda de la jurídica, él se decantó por los filósofos. Entonces, nos dice, ¿no? Manifiesta que la solución de los problemas de la lucha de clases está retomando a la filosofía pura, a la teoría pura, a la crítica pura y efectiva. Nada ni nadie se opondría a este plan de levantar un gobierno omnipotente del mundo en la esfera de las nubes ideológicas. Él estaba hablando de la ideología, cómo implantar una idea dentro de su cosmovisión. Recuerden que 29 años atrás se había dado la Revolución Francesa, pero en el tiempo que él estaba desarrollando todo su potencial en su conocimiento y su sabiduría, no hubo revolución. Pero él, amando esa historia, él provoca y busca. Y por eso dice, ¿no?, que podemos
que por habla de un podría, dice, ¿no? Efectivamente nada ni nadie se opondría a este plan de levantar un gobierno omnipotente del mundo en las esferas de las nubes ideológicas. Es aquí donde se va a decantar todo lo que nosotros vamos a desarrollar en el temario que ustedes tienen en el anuncio que está. Hay un temario. Entonces, de aquí se desarrolla. La siguiente, por favor. Cuando él desarrolla toda esa ideología en ese momento donde dice que hay que ir en la lucha de clases, y donde esa lucha de clases ya se inició en la familia, porque el hombre viene a ser ahora el capitalista y la mujer viene a ser como el proletariado, que ya están luchando, que el hombre subyuga a la mujer y que esa posición de los que están en una posición subyugada deben de liberarse. Recuerden que es una idea, no es un acto científico, esto no es comprobado, por lo tanto sigue teniendo el objetivo que quería Marx, ponerlo en el campo de la idea, ponerlo en el campo del mundo, y luego él comienza a tener adeptos. Probablemente si en aquella fecha hubiese el adelanto del Instagram, sería el que más seguidores tendría. ¿Por qué? ¿A quién movió Marx? Movió a toda la masa proletaria. ¿De dónde? Del mundo. A toda. No solamente de donde él estaba, porque él inicia en Alemania. A pesar de que era judío, él vivió en Alemania, nació en Alemania, en Treveria, y desarrolló todo. Pero cuando él manifiesta estas ideas, lo expulsan de Alemania. Se va a Bélgica, lo expulsan de Bélgica. Se va a Inglaterra, lo expulsan de Inglaterra. Hasta que luego lo vuelven a dejar entrar a Inglaterra, y él desarrolla toda la investigación de los 29 libros que se han podido tener, pero todavía existen manuscritos de él que no se han podido editar. Él pasaba 8 horas diarias en la biblioteca más surtida que tiene Inglaterra. Si tienen la oportunidad de ir, les aconsejo que le va a pasar un buen momento ahí, porque le explican, hay un guía que le explica todo el pensamiento de Marx en cada una de las áreas, como le digo, porque hoy se desarrollan varios tipos de marxismo. Entonces, ¿qué pasa? Como en esa fecha él no puede lograr su objetivo, porque él fallece, el que toma la posta es su amigo Engels, que sí venía de una familia económicamente más fuerte y lo ayuda a él en todo. Es más, su obra que no pudo publicar, no pudo editar, la edita Engels. Y Engels como que se saca un peso, porque si bien Marx era el hombre pensante, Engels también, pero estaba limitado, porque él había tomado ya prácticamente ser un seguidor de Marx. ¿Qué pasa? Pasa el tiempo, llega el año 1923 y se crea el Instituto de Investigación Social, más conocido como la Escuela de Frankfurt. Y la Escuela de Frankfurt va a ser creada por el señor Felix Well. Como él venía de una familia banquera, tenía la economía para poder hacer este instituto social. Este instituto social, como le digo, llamado la Escuela de Frankfurt, retoma toda la idea de Marx, pero le dice, ahora tenemos que ingresarlo, pero ya no, tenemos que ingresarlo al mundo, pero ya no como lucha que hay en las manifestaciones, sino tenemos que ingresarlo por la cultura, por la música, por el arte. Y justo ponen al primer director de la escuela, a Georgi Lukács, un húngaro que también era marxista. El Felix Well también era marxista y amante de la ideología hegeliana, que eso es lo que había manifestado Karl Marx. Pero tenemos a un tercer personaje, que es Antonio Gramsci. Antonio Gramsci, un comunista marxista también italiano, él dice, ya no tenemos que sacar a las masas para que ellos peleen, tenemos que entrar a la mente de la masa para poder captarles la atención y que ellos puedan tomar la ideología de género. Esta ideología de género tenía como objetivo
objetivo mostrar un nuevo hombre, una nueva mujer, que no estén estancados uno por el otro, sino que cada uno pueda desarrollar el potencial que se tiene. El hombre tiene un potencial, la mujer tiene otro potencial. Ellos querían sacarlos a la calle, que no estén limitados ¿a qué? A su gran libro, la Sagrada Familia. Pero este nombre que ellos ponen al libro de la Sagrada Familia prácticamente era como una parodia, ¿no? Que se estaban burlando de una forma muy sarcástica, Sagrada Familia. Y cada uno de ellos conocedores de los principios. Tenemos que romper esta tradición de familia. Tenemos que hacer una familia distinta. Así que estos dos personajes son los que hacen la escuela de Frankfurt con la ayuda y la idea de Antonio Gramsci. La siguiente, por favor. Y vamos a reconocer aquí a los principales, o la primera generación de aquellos que se reunieron en la escuela de Frankfurt y dijeron: no ha funcionado la ideología marxista, que salga a la calle y a protestar y a todo lo demás. Tenemos que tener una idea distinta, tenemos que llegar a ellos de una forma diferente. Y se reúnen todos estos grandes filósofos. Como vemos, aquí, vamos a ver, vamos a identificarlos. Sí, sí funciona. Aquí tenemos a Marx Ottheiner. Marx Ottheiner, también filósofo, pero con una amplia visión economista. Luego de Marx Ottheiner tenemos a Teodoro Adorno. Este Teodoro Adorno era filósofo y músico. Entonces, aquí teníamos, ellos decían, acá tenemos la parte, cómo ingresar a la música, cómo ingresar al arte, para que las ideas de Marx, las ideas marxistas puedan seguir su camino. Luego tenemos a Walter Benjamin, otro pensador, otro filósofo, que él estaba en la parte de la historia, un histórico, por lo tanto, él iba a decantar toda la ideología de Marx en ese sentido. Luego tenemos a Herbert Marcuse, otro banquero. Luego a Leo Lowenthal, el señor de acá, a Friedrich Polo y a Erich Fromm. Todos ellos reconducen la ideología de Marx desde su libro La Sagrada Familia, pero en cada una de estas artes, en cada una de estas profesiones, para que esta ideología pueda ingresar. Ahora, luego de ellos, una más, por favor. ¿Qué cosa ya tenemos? Ya tenemos al marxismo cultural en su desarrollo. ¿Qué cosa es el marxismo cultural? Dice, es la estrategia principal y actual para debilitar el matrimonio, la familia, el hombre, mujer, actuando en forma dominante sobre las sociedades contemporáneas por medio del arte, la conducta, la familia, las formas, el entendimiento de una sociedad, el Estado, las interacciones sociales, una estrategia que ha tenido un éxito arrollador en Occidente. Es una dictadura del pensamiento e invasión de la mente, siendo la forma más peligrosa del marxismo. Este marxismo cultural, si bien es cierto, vive con nosotros, pero de una forma muy oculta o sutil, que no nos damos cuenta, tanto que empleamos el lenguaje del marxismo cultural sin darnos cuenta. Si bien hoy hemos podido escuchar nuevamente el desarrollo de la ley por la doctora que me antecedió, y mucha de la ley que tenemos responde a esto, responde a todo lo que es el marxismo cultural. No estoy diciendo que no se sancione al violento se le tiene que sancionar en cualquiera de sus áreas, pero tiene, como le digo, un derrotero. Ese derrotero se ha ido decantando hasta ahora. Perú es el único país hasta ahora en Sudamérica que no ha aceptado todavía lo que ya Europa lo aceptó, Europa lo tiene como parte de su sociedad, algo muy natural. Siguiente, por favor. Dice, el siglo XVII tuvo la sabiduría de considerar la razón como una herramienta necesaria para tratar los asuntos humanos. El siglo de las luces, el siglo XIX,
tuvieron la necesidad de pensar que no solo era necesario, sino suficiente para resolver todos los problemas en la actualidad, sería una mayor demostración de osadía decir cómo quieren algunos que la razón no es suficiente, tampoco es necesaria. Eso nos dice Jacob Francois en su libro Juegos de lo Posible. Ahora, el marxismo cultural sigue su propósito. Si bien en Perú no tiene la manifestación que tienen en los otros países sudamericanos, cuando llegué hace un momento estaba escuchando a Miguel Alaje, y él es uno de los que habla con respecto a la ideología de género allá en su país, porque la ideología de género ha ingresado de una forma muy violenta. Lo manifestaba incluso la doctora Débora Ranieri cuando estuvo acá con nosotros, que es muy violento. Lo están haciendo de una forma que inicialmente sí lo quiso Marx, pero no así la primera promoción de la escuela de Frankfurt. Ellos no querían tener la violencia así física en la calle, sino querían hacer la violencia, pero en tu pensamiento, en tu aceptación, en tu comunidad, en lo que tú vas desarrollando en tu cotidiano vivir, en tu profesión y en todo lo demás. Siguiente, por favor. Aquí recién vamos a encontrar nosotros a la primera ola del feminismo, puesto que el marxismo cultural sí había pensado en las mujeres. Y las mujeres, en su primera manifestación, que se conoce como el feminismo del sufragismo, tenían toda la razón y el derecho, donde también muchos hombres apoyaron, y yo también apoyo esa primera ola. ¿Por qué? ¿Qué cosa es lo que reclamaban las mujeres? Justamente lo que voy a leer acá. Se inicia en el siglo XVI y XVII, en los tiempos del Renacimiento, entre el periodo de la transición de la Edad Media y la Edad Moderna. Mujeres de gran inteligencia comienzan a reclamar, ¿qué cosa? Lo que antes le había sido relegado. Derecho a recibir educación, derecho a una independencia económica, derecho a tener una ciudadanía reconocida, derecho a participar de la política y derecho a ser escuchadas, y todos los derechos que le corresponde a una mujer. Eso es lo que caracterizó a la primera ola feminista, que era llevado por mujeres. ¿De acuerdo? Siguiente, por favor. Dice: nuevos aires intelectuales se sienten fundamentalmente en Europa. Los clásicos son releídos sin los anteojos arquetípicos del mundo medieval, y así a este momento de la historia corresponde las obras como cuál. Las obras, la primera obra es de Christine de Pizan. En esta obra ella habla la ciudad de las damas, donde sí manifiesta que ya había una relegación de las mujeres. Entonces, este libro, en el tiempo que fue publicado, probablemente no fue leído, no fue prestado su atención debida, así que a posteriores tuvo su objetivo. El otro libro es De la igualdad de los sexos y feminismo, de Paulin Delabarre. Este es un hombre francés que escribe con respecto a esta línea. Luego, De la nobleza la preexcelencia del sexo femenino, de Cornelius. Fíjense en la fecha donde ya vienen ellos hablando del tema. Primero, estamos hablando de Christine de Pizan, que era una escritora del reino francés, que ella era una italiana, se casa con un príncipe francés y ella comienza a escribir. Luego acá tenemos al príncipe Paulin Delabarre, también otro francés, hablando. Y a Cornelius. Dice: este primer feminismo surgido de las entrañas de la revolución liberales luchará en términos generales por sus derechos relegados. Aquí no se estaba luchando por cosas negativas, al contrario, era todo el positivismo que necesitaba la mujer de aquella fecha y se le dio. Pero en cada país de Europa fueron en años distintos. Es más, la siguiente, por favor. Bueno, acá vamos a entrar ya a la segunda ola del feminismo. La segunda ola del feminismo tiene otra característica, que también se le conoce como el feminismo marxista. Esta segunda ola se caracteriza por la preocupación en el marco conceptual de la ideología marxista y la economía,
ya habían ganado los derechos, estaba eso de acuerdo, ya había el equilibrio entre el hombre y la mujer. Ahora, la parte económica es la que se había delegado, se le había relegado, no se había puesto la atención necesaria. Por eso, el punto de arranque, dice, lo dará descartando de raíz el método utópico, no otro que Friedrich Engels, que una vez muerto su socio intelectual Karl Marx, ahondó desde el materialismo dialéctico la cuestión de la mujer y la familia. ¿En dónde? En su obra, El origen de la familia, la propiedad privada y el Estado. Nuevamente, él ahora, dentro de la cosmovisión que él tenía, Hegel sí se le consideraba como un hombre muy violento. Él quería sacar nuevamente a la masa a la calle, a la familia la quería sacar a la calle. Ya las mujeres estaban tranquilas porque habían ganado lo que le correspondía por derecho. ¿De acuerdo? ¿Estamos de acuerdo? Hasta ahí no había nada que se saliera de control de este marxismo cultural. En esta siguiente ola, que estamos viendo que Hegel ya no tenía el freno de Karl Marx. Él ya podía desplegar lo que, de la forma como él sentía y percibía que el marxismo cultural debía de llevarse. Y hace su libro, pero en este hace mucha alusión a la pelea, a la litis. ¿De acuerdo? Vamos a la tercera ola. Estamos ahora en la tercera ola del feminismo. Esta tercera ola del feminismo también cambia totalmente. ¿Por qué? Porque no tenía los mismos objetivos de la primera ola. Aquí vamos a ver distinto, un pensamiento distinto. Esta tercera ola dice tiene un campo más amplio y complejo porque se va a enfocar en ingresar su ideología en la cultura, donde a partir de esta tercera etapa se destacan los acontecimientos de ¿qué? El primer acontecimiento es el Mayo francés del año 1968. Es conocido por todo abogado lo que pasó en esta fecha en el país de Francia. Todas las instituciones de Francia, desde, digamos, del kindergarten hasta el centro de estudio más alto, posgrado, salieron a las calles. Salieron, hicieron un desbarajuste un poco más, iban a desfigurar, los historiadores dicen, a la Francia de aquella fecha. Por eso que se le conoce como el Mayo francés del 68, un caos, lo que nosotros conocemos como un zafarrancho de nuestro lenguaje básico, y lo que se conoce en Chile como la escoba. Eso es lo que pasó en el mayo del 68. Luego se hace realidad el voto femenino en Francia, miren, en 1945, plena Segunda Guerra Mundial. ¿Qué fue el siguiente acontecimiento? Vamos a tener ahora nada menos que a Simone de Beauvoir, una lideresa existencialista que toma el marxismo, pero de la forma violenta. Ella, una filósofa también, una mujer muy influyente, y ella hace su libro y le llama El segundo sexo, de Simone de Beauvoir, 1949. También ese libro no fue tan popular en esa fecha, pero hoy usted lo puede encontrar en la biblioteca de toda familia, de muchas mujeres, también de muchos hombres, porque ella reaviva ese sentimiento de que el hombre es el culpable de todo y que la mujer está así porque el hombre la ha subyugado desde su existencia. Pero esto no es así. El hombre no tiene responsabilidad si es que alguna mujer no ha aceptado que ella tiene todos los derechos desde el momento que nace. ¿De acuerdo? Entonces, Simone de Beauvoir, como catedrática, es más, es muy fácil reconocerla. Ella fue... Jean-Paul Sartre fue su esposo de Simone de Beauvoir. Sigue ella. Luego tenemos a que ella hacía mucha referencia a lo que Mao Zedong había realizado en su país. Y sabemos que Mao Zedong ciertamente con su ideología del comunismo también tuvo excesos. Hubo masacre, hubo torturas en su gobierno, se volvió genocida también, mató a mucha gente, y ella eso le gustaba. Vamos a volver
al marxismo cultural, pero de esa forma, de una forma que salgan las mujeres a la calle a protestar, a dar nuevamente su posición de que no debe ser el segundo. Pues la posición de ella era una segundona, pero la mujer no tiene un segundo lugar. Hombre y mujer tienen la misma posición y el mismo derecho. ¿Es así? Pero ella esbozaba otra cosa. Luego, lo personal es político, escribe Kate Millett, también otra marxista, pero esta es americana, y escribe diciendo que lo personal es político. ¿Qué cosa quiere decir? En su libro ella desarrolla de que ella obviamente tenía derecho de su cuerpo y que eso era la política de ella. Y que el hombre también tiene derecho a su cuerpo y que es una política, que ella puede escribir en su cuerpo lo que ella desee, como una tabla rasa. ¿Por qué? Porque la mujer se hace por la cultura, dice, y el hombre también se hace por la cultura. Pero ese es desde el punto de vista de ella. Pero desde el punto de vista del naturalismo, hombre y mujer nacen. No es que la cultura hace un hombre, no es que la cultura hace una mujer. Si bien nosotros entendemos hoy el término cultura, que no es un término propio de lo jurídico, es un término propio de lo agrario, porque es cultivar, pero se entiende en estos recintos, cuando hablamos de cultura, la persona que se esfuerza para prepararse y ser cada día mejor, tanto hombre como mujer. A eso le llamamos nosotros la cultura. Este es un hombre culto, es una mujer culta. Ella manifiesta que es diferente, que eso no es lo que hace una mujer, no es lo que hace un hombre, sino su percepción. Por eso habla, lo personal es político, que la percepción es lo que hace. Pero estas cosas, como le digo, es parte del la tercera ola feminista, que está hablando otro lenguaje en comparación de la primera ola feminista, que sí hablaba un lenguaje distinto. Está hablando más de derechos fundamentales, la primera ola. Esta ola no está hablando de derechos fundamentales. Esta ola está hablando de cómo se percibe, y como ella se percibe o como él se percibe, es que el resto debe de aceptarlo. Luego tenemos a Judith Butler. El género es en disputa. Esta mujer está viva. Tiene un programa en televisión e incluso es catedrática en la Universidad de Stanford en Estados Unidos, y también ella es una militante activa de este tercera ola de feminista que todavía está en ejercicio. La siguiente es el manifiesto contrasexual de Beatriz Preciado. Esta es una mujer mucho más joven, catedrática también en la Universidad del Rey Francisco de España, también manifestando el marxismo cultural a su ideología, a su postura, que es la violencia. Luego tenemos a la francesa Monique Wittig, que habla del diccionario de las amantes. Obviamente hay una característica de ellas: todas son catedráticas, mujeres bien preparadas, que la influencia que ellas ejercen en las universidades donde desarrollan su cátedra, obviamente capta a jovencitas, y van a beber de lo que ellas esbozan. Estuvieron, la última, Judith Butler y Beatriz Preciado estuvieron en Argentina, en la oportunidad que yo conocí a la doctora de Ranieri cuando ella estuvo disertando en el Congreso de Argentina, no aprobar la ley del aborto. En Argentina no se aprobó eso, pero se aprobaron otras cosas que, bueno, el mundo actual lo está aprobando. Y ella manifestaba de que estuvo hablando con las jovencitas de la asociación de la Parent Plan Corporation, que se muestra como una institución, una corporación que enseña a las niñas y a las mujeres a lo que es la planificación familiar. Pero en realidad la Parent Plan Planton es una asociación abortista. Es una asociación abortista y vendedora de órganos. Tiene 60.000 clínicas a nivel Sudamérica. Y están, como le digo, la fachada de centros de planificación familiar.
y les daba arengas a estas jovencitas y ellas se identificaban con un pañuelito verde, que significa sí al aborto. Bueno, posturas de cada uno. Lo que estamos viendo, como le digo, es una reflexión desde lo filosófico, lo histórico, lo político y las normas. Y el siguiente, por favor. Estas tres olas del feminismo, como ustedes ven, han sido diferentes. Cada una en una postura dependiendo de su lideresa. Pero ahora tenemos la teoría queer. Ahora, la teoría queer, ¿qué cosa es? Ciertamente que esta palabra es de origen inglesa. Aparecía en el siglo XVIII, por entonces nació como un insulto para denominar a aquellos que corrompían el orden social. Verbigracia, el borracho, el mentiroso, el ladrón. Se utilizó también para aquellos que no les gustaba la palabra mujer, ni la palabra hombre. ¿Quién era la que inicia todo esto? Beatriz Preciado, filósofa española, que hace un momento hablamos de ella. Lo que no calzaba en esa denominación, como son los sadomasoquistas, el zoofílico, el fetichista, el travesti, la lesbiana, el trans, el pedófilo, etc., todos calzaban en queer. Esta es la teoría queer, esta es la filosofía o la ideología queer que sí se está practicando en Sudamérica. Europa, como le digo, lo está haciendo hace muchos años y esto ingresa dentro de nuestra sociedad. Como le digo, no es para alarmarnos. La mayoría de acá todos somos abogados, estudiantes de derecho, operadores de derecho, y lo que tenemos es prácticamente un anuncio con esta disertación de su origen y cómo es que nosotros ahora tenemos que enfrentar la operación del derecho con las nuevas tendencias que tiene el mundo moderno, que como le digo, Perú todavía se resiste. Es la manifestación que Europa dice. Perú es el país que nos resiste más con respecto a las ideologías que nosotros enviamos. Argentina lo aceptó, Colombia lo aceptó, Ecuador lo aceptó, Brasil lo aceptó, Chile lo aceptó, Perú no lo acepta. ¿Qué no lo acepta? Ya lo vamos a ver al final. Siguiente, por favor. La ideología de género en la política dice: la reforma constitucional del Perú asegurará la paz y prosperidad para todos. Es lo que ya lo sabemos dentro de la Constitución. No se tiene que hacer discriminación por nada, por ninguna tendencia que la persona como se perciba. No hay que hacer eso, y es un delito aquel que lo hace. Pero estábamos hablando desde el punto de vista filosófico, y Friedrich Engels dice lo siguiente: es quien sentó las bases de la unión entre el marxismo y el feminismo, destacándolo en su obra. Después de la segunda ola, la tercera ola, él es responsable. No participó en la primera ola porque él se oponía a esa primera ola, que a la mujer se le dé todos los derechos que tenía. Ahora, en su libro dice: el origen de la familia, la propiedad y el Estado, donde señala el primer antagonismo de clase de la historia, coincide con el desarrollo del antagonismo del hombre y la mujer, unidos en matrimonio monógamo, y la primera opresión del feminismo de género, donde toda la historia es una lucha de clases, comenzando entre el hombre y la mujer. Es ahí donde se desvía lo que hoy nosotros hemos podido observar dentro de estas tres olas del feminismo. La primera ola del feminismo, muy bien, se obtuvieron todos los derechos que la mujer tenía que tener por ser un ser humano. La segunda ola cambia, ve la parte económica, y la tercera ola se desvía. Estamos hablando de la tercera ola feminista, que se desvía totalmente porque hace que se crea o que se cree un nuevo ser, una nueva mujer, un nuevo hombre. ¿Cómo es que esto ingresó? Por medio de esa ideología, atacando la cultura, el arte, la conducta, lo social, y esta teoría queer, que también ya ingresó a Perú, pero como le digo, esta teoría queer no está todavía aceptada en la ley. Otras cosas sí se han aceptado. Europa lo tiene como parte de su ley. Y es Engels el que nos da todo este derrotero. El siguiente, por favor. La ideología en el género de la norma. Tenemos ahí la Constitución política, los artículos. Ya se habló con respecto a la ley de violencia familiar, que lo hizo la doctora que me antecedió.
Siguiente, por favor. Y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en su informe dice orientación sexual, identidad y género y expresión de género, como le decía, reconoce a 112 tipos de géneros y a 112 tipos de familia. Ellos en algún momento dicen 112 tipos de matrimonio, pero como le digo, se respeta la postura. Pero si etimológicamente nosotros analizamos la palabra matrimonio, de dónde viene, nos vamos a encontrar una cosa muy simple: viene de matriz, y la matriz solamente la tiene la mujer. Entonces, ¿cómo es que la Corte Internacional de los Derechos Humanos nos habla de 112 tipos de matrimonio, 112 tipos de género, ahí puede ser, y 112 tipos de familia? Lo dice pero no lo define. Es aquí donde, como le digo, es probablemente una contradicción que tengan los operadores de esta comisión. Luego tenemos el caso del proyecto de ley de identidad de género, donde la ex congresista, porque ya no hay congresistas ahora, ¿no? La ex congresista lo presentó con la señora Marisa Clave y Miluska Lusquiño. Ellos presentaron ese proyecto de identidad de género en el año 2016. Bueno, todavía está, como se dice, navegando, porque ya no hay congresistas. Luego tenemos el caso del Dr. Money versus David Ranieri. Este caso es un caso que sucedió en 1974, justo en la ciudad de Canadá. El Dr. Money es un psicólogo y de la sexualidad muy reconocido en aquella fecha, y llegan a la clínica donde él trabajaba una familia con perfil judío para hacerle la circuncisión a uno de sus dos gemelos. Era Bruce era uno y el otro era Brandon. Los dos fáciles de recordar sus nombres con B, Bruce y Brandon. Pero haciéndole la circuncisión, que es un acto que lo practica los judíos, y es un acto que hoy se practica en toda clínica, en todo hospital, cuando todo niño nace, la circuncisión, que es higiénico, ¿no? Porque la Corte Internacional de Derechos Humanos también lo reconoce. Pero a este niño, Bruce, cuando le estuvo haciendo la circuncisión, el médico falla totalmente y le malogra la parte genital a este niño. Tenía 6 meses de nacido. Malogra, el niño crece hasta 1 año de edad y le dice, ¿por qué no va a ver usted a Dr. Money? El Dr. Money es un sexólogo y aquel que practica la reasignación de sexo. Y como es una criatura, él va a poder explicarle. Así que conversa con los padres y le hacen una reasignación de sexo al niño. Terminan haciéndole una vagina, le hacen al niño, y posteriormente iban hablándole para que el niño pueda entender que es una mujer. Le cambiaron el nombre de Bruce a Brenda. ¿Se acordó? ¿No? Ya se acordó, qué bueno. Entonces le cambian el nombre y le daban la terapia y el entrenamiento al niño hasta que cuando él cumple 9 años, el niño comienza a manifestar lo que es natural. Le comienza a gustar las niñas. Comienza a jugar con le ponían las muñecas y él rechazaba las muñecas. Él quería los carros, quería las pistolas, quería el juego brusco. A los 12 años le dice a su madre que no se siente mujer, que no quiere usar ropa de mujer, que le pongan ropa de hombre. Lo llevan al Dr. Money, bien fácil de acordarnos, Money, ¿no? De dinero. Este Dr. Money le dice, no se preocupe, hay que volverle a darle las terapias, hay que volver a hablar con el niño, y pone a un transgénero para que le hable. Y el niño dice, pero yo no quiero hablar ni con el transgénero ni con usted, yo me siento hombre. Le dice a su madre que no lo lleve más, nunca más lo llevó la mamá, y terminan diciéndole la verdad. Su hermano, que era su gemelo, estaba también percibiendo todo, hasta que sigue él creciendo, y luego dice, tenía 16 años, cuando él dice,
yo ya no me quiero llamar Brenda, ni tampoco Bruce, quiero llamarme otro nombre. Pero como una analogía, él se pone el nombre de David. ¿Por qué te pones el nombre de David? Porque quieres hacer una reasignación de tu nombre. Porque ahora estoy peleando con un gigante. Un gigante porque me han criado como mujer, me han hecho una operación para que sea como mujer, pero yo pienso como hombre. Yo actúo como hombre, siento como hombre. Bueno, continúa ese muchacho y el doctor Money paralelamente comienza a decir el éxito de su proyecto de reasignación de sexo cuando los niños son pequeños, que no había ningún problema, el niño lo iba a aceptar, teniendo la misma ideología de aquella de Simone de Beauvoir y de Beatriz Preciado, que dice que uno se hace hombre y se hace mujer en base a la sociedad y a la cultura que percibe. Esto fue un antagonismo porque el niño estaba mostrando lo que es el jus natural, el naturalismo. Entonces, cuando él dice, pero ¿por qué este doctor está hablando algo que si no es un éxito? Yo no soy lo que él dice. Pide una entrevista, se llega a la televisión, le dice, ¿tú eres el joven que sí, yo soy? Pero es una mentira lo que él está diciendo. Que la reasignación de sexo no ha funcionado conmigo. Puede haber funcionado con otras personas, pero conmigo no. Así que él no tiene por qué estar haciendo esa propaganda y llevándose, como se dice, agua a su molino, porque está hablando de un éxito. Y él no era un éxito. Es más, se cambió de nombre, le volvieron a aceptar el cambio de nombre. ¿Por qué? Porque en Canadá sí se ha aceptado la ley de reasignación tanto de nombre, aunque no se haga la operación. En algunos países te ponen como requisito que haga la operación para que te reasignen. Acá tenemos el caso, en Perú, el caso de Mañuca, que es un caso muy conocido, y el caso de Gaela, que son dos jóvenes que se han percibido como tal, pero no han llegado a hacerse la operación, pero han querido que, bueno, es un asunto, todo un proceso, pero son casos nacionales. Terminando la historia de Ranieri, él sale en la televisión, manifiesta lo que manifiesta y el doctor Money dice, no, este joven está mintiendo, yo nunca lo he operado, yo no lo conozco. Trae las evidencias, las pruebas, el doctor Money desaparece y cuando esto ocurre, el hermano gemelo se suicida. Y por esta manifestación del hermano gemelo, el que ahora se llamaba Davis también se suicida. Entonces, esa ideología que estaba manifestando tanto Simone de Beauvoir en su ideología de género no ha funcionado, ha fracasado. Luego tenemos el caso de los niños trans en México, y ya se los dejo para que usted lo pueda revisar. El caso de Sergio Lazarovich, esto es un caso, obviamente acá en Argentina. Este señor tenía la edad de 55 años y él no quería seguir trabajando, así se comienza a percibir como una mujer y no hace mucho trabajo. ¿Por qué? Porque la ley de reasignación de nombre y de género en Argentina ya está vigente. Él dice, ¿sabe qué? Yo ya no me percibo como un hombre, me percibo como una mujer y quiero llamarme Sergia. No hizo mucho trabajo, no buscó nombre de una mujer, sino de Sergio a Sergia. ¿Para qué? Pero todos decían, pero si el tipo era un mujeriego de primera, ¿cómo es que tú ahora te percibes como una mujer? Entonces dice, no, lo que el pata está haciendo es evadir, seguir trabajando los 5 años. Él quiere ya que le apliquen su jubilación y todo lo demás. Mujeriego de primera, pero como la ley es la ley, él aprovechó. 5 años se evitó de trabajar. Entonces, estas leyes, ciertamente, que son propias del tiempo, tienen sus pros y sus contras. Ese es el caso de Sergio. El expediente de San Martín de Rafael Adolfo Inga, también es un caso nacional. El caso de Karen Mañuca, que ya lo mencioné de una forma rápida porque es un tema conocido. Y el expediente donde se declara fundada la demanda interpuesta en la ciudad de Maynas, también un caso similar. El siguiente, por favor. Entonces, ¿qué hace el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, la Corte Constitucional de Colombia, entre otras? Sostiene que el Tribunal Constitucional peruano no puede mantenerse ajeno a esta tendencia legislativa y jurisprudencial contemporánea. Están presionando a Perú. Es un asunto, si acepta o no acepta, y es cosa del tribunal. Pero lo que nosotros estamos haciendo en este tiempo
estamos haciendo un diálogo, hemos venido desde la filosofía, parte de la historia, hemos tocado un punto de la política y estamos hablando ahora un poco de la jurisprudencia que tenemos ya en este tiempo. La Convención Interamericana de Derechos Humanos, en su informe de orientación sexual, identidad y de género y expresión de género, ya les dije la cantidad de géneros que ellos reconocen, pues eso es lo que está haciendo Europa. Europa, como le digo, ahora no está mirando a buenos ojos a Perú porque dice que es el único país que lo recibe. Siguiente, por favor. Estos son los países de Sudamérica que ya tienen la ley de identidad de género. Uruguay lo tiene desde el año 2009, Argentina lo tiene desde el año 2012, Colombia lo tiene desde 2015, Ecuador desde 2016, Bolivia desde 2016, México desde 2016, menos mal que ahorita no está Perú, pero ya lo están presionando. Como le digo, son posturas. Algunos lo toman como un avance, otros no lo toman como un avance, pero es lo que nos toca vivir en este tiempo. Porque la mentalidad del hombre dentro de la declaración de la Corte Internacional de los Derechos Humanos dice que tiene que ser mucho más abierta. ¿Uno más? Muchas gracias. Bueno, si no hubiera ninguna pregunta, vamos a pasar al reconocimiento del doctor. En vista que no hay ninguna pregunta, dejo a cargo el doctor. El señor decano del Ilustre Colegio de Abogados de Tacna otorga el presente reconocimiento al doctor David Moisés Silva Napuri por su valiosa participación como ponente en el Seminario de Actualización Ideología de Género versus Violencia Familiar, realizado en nuestro auditorio en la ciudad de Tacna el día 11 de octubre en el marco del plan de las actividades académicas del año 2019. Tacna, 11 de octubre del 2019, firma Magíster Jorge Luis Sosa Quispe, decano del Ilustre Colegio de Abogados de Tacna. Los invito, señor decano y doctor David, al centro de la mesa de honor para que le puedan entregar el presente reconocimiento y un aplauso fuerte para el doctor. Muy buenas noches. El día de hoy vamos a entregarle un reconocimiento a un colega que desde hace buen tiempo tiene participación con el Colegio de Abogados de Tacna. A pesar de que él está colegiado en la ciudad de Lima, siempre lo vemos en todas las actividades que realiza el colegio. Y que más ahora, académicamente, está apoyándonos con esta brillante disertación. Para nosotros, como le digo, es un honor, doctor David Moisés Silva Napuri, entregarle este reconocimiento por sus aportes académicos al colegio y a la población en general. Muchas gracias.